La psicoterapia. Hola, mi nombre es Itzel Mónica Gómez Manjarres. Soy psicóloga con estudios de posgrado en psicología. Tengo doctorado en psicología. Me especializo en área ambiental comunitaria y también trabajo en acompañamiento terapéutico y pues brindo mis servicios psicológicos principalmente en comunidades rurales. La psicoterapia es un proceso terapéutico que nos ayuda a resolver nuestros problemas psicológicos a través del aumento de la comprensión de nuestro mundo interno. La psicoterapia proporciona un lugar seguro y confidencial para hablar de nuestras dificultades emocionales y sus causas. Es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y el psicólogo. Su base fundamental es el diálogo, el cual proporciona un ambiente de apoyo que le permite al paciente hablar abiertamente con un objetivo neutral e imparcial. No ofrece soluciones rápidas, es más bien un proceso gradual de comprensión de nuestro mundo interno y del tipo de relaciones que establecemos con los demás. Es muy importante que el terapeuta cuente con un marco referencial teórico rico en recursos de comprensión y de intervención. La psicoterapia es importante para que las personas tengan un espacio propio. La psicoterapia permite que las personas se conozcan más a sí mismas y que puedan ir conviviendo de una manera saludable con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus recuerdos. La terapia que yo trabajo es cognitivo-conductual y trabajo también a través de herramientas como el arte y la terapia hortícola, principalmente en sesiones al aire libre, donde se camina a veces con las personas o se está en un espacio abierto. De preferencia son entornos naturales para que las personas también puedan ir conectando con esta parte de las conductas ambientales y sobre todo de autocuidado para ellas mismas. A la vez esta terapia funciona para promover estilos de vida saludables, así como pues hábitos saludables para sus emociones. Entonces tiene pues diferentes etapas. Las primeras terapias son para hacer una evaluación, esa sería la primera fase, para hacer la evaluación de cuáles son los síntomas, los problemas de la persona que quiere trabajar en esa terapia. Posteriormente se hace el tratamiento y la tercera fase está enfocada a un seguimiento para saber cómo le ha estado funcionando. Es también pues una especie de modelo educativo para que las personas puedan aprender otras conductas más saludables. La etapa inicial. Es muy importante tomar nota mentalmente de todas las actitudes que el paciente manifieste desde antes de llegar a la terapia, ya que todas y cada una de las transacciones producidas pueden tener implicaciones significativas para su futuro desarrollo. La conversación con el paciente puede iniciarse preguntando por qué y de qué manera ha decidido acudir a terapia. También es necesario tener en cuenta la información que se tiene al respecto. Esto implica conocer si ha llevado un proceso de terapia previo. También puede comentarse con el paciente lo que sabe de su proceso anterior, pero sin mencionar la opinión del terapeuta pasado. Se debe mencionar en la primera sesión la consigna dígame todo lo que quiera, eso corre por cuenta suya, lo escucharé y procuraré comprenderlo. Cuando crea tener algo útil que decirle, se lo diré. Esto se debe ya que la mayoría de los pacientes inicia la terapia esperando que se les indique lo que deben de hacer. Por ello, se tiene que dejar en claro desde el comienzo que esta expectativa es errónea y decir claramente que no se suministrarán consejos, no se orientará al paciente ni se dirigirán sus acciones.
Existen situaciones en las que el paciente puede tener mucha dificultad para hablar de sí mismo, de sus problemas actuales y de su vida pasada, así que se queda callado o responde demasiado corto a algunas preguntas iniciales. En este caso, se tiene que dejar de lado el inicio de la terapia analítica y realizar una entrevista. Las preguntas que deben contestarse son todas aquellas referentes al modo en que habrá de desarrollarse la terapia, su forma y estructura, sus condiciones y duración probable. No deben contestarse las preguntas de índole personal, con excepción de las referentes a las credenciales como psicoterapeuta. En la primera etapa se debe establecer el encuadre, el cual implica determinar los horarios en los que se llevará a cabo la terapia, así como también acordar los honorarios. En general, para una terapia psicoanalítica, una sesión semanal es insuficiente. Los honorarios y horarios deben ajustarse tanto a las necesidades del paciente como a las del terapeuta. Es importante conocer cómo finalizar una sesión. Debe existir una señal del terapeuta la cual indique al paciente que ha terminado. Cualquier noticia administrativa debe hacerse al inicio de sesión. De igual manera, al iniciar el proceso terapéutico, los pacientes presentan una serie de preocupaciones, como el creer que por tomar terapia están locos o tener la incertidumbre sobre si la terapia funciona o tal vez están perdiendo el tiempo. Aquí también puede presentar cierta resistencia por parte del paciente respecto al método, condiciones y estructura que se emplee, y probablemente no quiera seguir con la terapia. Aquí puede detectarse una corriente subterránea de contratransferencia, por no decir indignación moral, en la insistencia del terapeuta en no dejarse manipular por el paciente. Uno de los objetivos principales del terapeuta en la etapa de la iniciación es el fomento de la formación y el mantenimiento de la alianza de trabajo con el paciente, esto para poder analizar con éxito la neurosis de transferencia y las resistencias. Un último punto importante en esta etapa es el de saber escuchar, ya que la comprensión solo surge cuando se escucha. La ventaja de escuchar en una actitud impasible es que se evita ejercer control sobre lo que comunica el paciente. Para alentarlo a que prosiga con su relato, sus señales, gestos e interjecciones lo incitan a seguir con el mismo tema. La etapa intermedia. Etapa intermedia de psicoterapia analítica. ¿Cuándo empieza la fase intermedia? Esta fase puede distinguirse cuando el paciente ha terminado de relatar los hechos principales de su vida y puede ser pronunciada por un impasse llamativo, en donde el paciente le surgirán dudas como el si debe o no seguir con el tratamiento. En esta etapa, el terapeuta ya tiene una idea bastante completa de los problemas y personalidades del paciente. Por su parte, el paciente ya conoce y tiene experiencia de la forma en que se trabaja en terapia. Ahora, el trabajo del terapeuta será la formulación, elaboración y la repetición de interpretaciones. Características de la fase intermedia. 1. La resistencia al cambio. Aquí debemos transformar el no puedo por el no quiero, es decir, debemos lograr que el paciente admita su resistencia al cambio. En esta resistencia se encuentra involucrado el proceso de generalización. La psicoterapia psicoanalítica parte del supuesto de que el paciente puede ejercer un efecto significativo sobre sus acciones, pensamientos y sentimientos. 2. La dependencia. Muchos pacientes experimentan un sentido de dependencia, ya sea hacia el terapeuta o hacia la terapia misma. En el caso de muchos pacientes, la dependencia conformará la base de su adaptación neurótica y de los principales trastornos de su personalidad. 3. El impasse y la crisis. El impasse es una detención o un retroceso producidos en el proceso terapéutico, mientras que la crisis es la detención o el retroceso producidos en el estado psicológico del paciente. El impasse puede ser producido por una crisis o desencadenar una. Debemos prestar extensa e intensa atención al contenido manifiesto del impasse. El paciente no intelectualiza, sino que siente, y sus defensas salen a relucir en toda su fuerza. 4. El proceso terapéutico. En él, el paciente relatará sus experiencias pasadas y presentes, y el terapeuta debe escuchar con atención y mantener una actitud neutral. Su único deseo debe ser comprender mejor al paciente. 5. Experiencia analítica. En ella, el paciente produce una sensación de revelación, la revelación de algo profundamente válido y auténtico para él. Las experiencias analíticas son intensas experiencias de conocimiento,
actos de aguda comprensión y suelen ejercer considerables efectos. 6. El silencio. Este cumple un papel importante en el proceso terapéutico. En el terapeuta, refleja su acatamiento a la consigna, o sea que se queda callado para escuchar atentamente. En el paciente, el silencio tal vez refleje simplemente su determinación de meditar un rato antes de hablar. El silencio puede ser expresión de pasividad, de ira, de fantasías en torno a una íntima y muda comunión. El hecho de que el silencio pueda representar tanta importancia como la comunicación verbal implica dos cosas: que puede ser objeto de comprensión analítica, se examina su significado y funciones. El paciente es libre de guardar silencio si así lo desea, así como es libre de decir lo que le parezca. 7. Lo consciente y lo inconsciente, el pensamiento y los sentimientos. El objetivo de la terapia no es únicamente hacer consciente lo que se mantiene inconsciente. Se debe estudiar y comprender la estructura de la experiencia real y la trama de la conciencia. La tarea del terapeuta es enunciar en forma articulada la experiencia del paciente y hacer que éste tome plena conciencia del alcance y características de lo que siente. Sobre determinación de la conducta. Toda conducta está dirigida al cumplimiento de determinados objetivos, es decir, es intencional. La conducta sirve a determinadas necesidades, impulsos y propósitos. Ninguna conducta es el mero resultado de un motivo, impulso o propósito único. Siempre intervienen dos o más de estos elementos. Cuando estas fuerzas actúan en forma coordinada, decimos que la conducta está sobredeterminada, o bien que rige un principio de la función múltiple. Cuando actúan en forma disociada, decimos que hay un conflicto. La etapa final es considerada la más problemática. El problema clave y central es la separación. La experiencia de finalización puede provocar emociones profundas y o conflictivas. El paciente puede llegar a evitar esa experiencia. En otros casos, dispone las cosas a fin de dificultarla. Otros ponen fin de manera precipitada al tratamiento y a veces el terapeuta es cómplice al evitar el término de esta. Los criterios básicos para la finalización de la terapia son distintos. Para el paciente se basan en las razones que lo impulsan a iniciar la psicoterapia y sus expectativas sobre los resultados. Rara vez éste experimenta la sensación de que todas las expectativas han sido satisfechas. La terapia puede aflorar determinados problemas, haciendo que los conflictos iniciales parezcan menos graves que otros surgidos con posterioridad. La terapia puede seguir sin que se produzca una alteración considerable en la conducta del paciente. Son raros los casos, pero posibles, donde los efectos de estas se revelen una vez concluido el tratamiento. La mayoría experimenta una serie de cambios en su curso y en ciertos casos solo se producen con posterioridad. El estado del paciente puede modificarse en grado mínimo durante el proceso. Después, al no tener las sesiones, los procesos y fuerzas latentes pueden ejercer su influencia. Este utiliza la terapia como defensa contra el cambio, donde al no poder seguir utilizándola, se ve enfrentado a la necesidad de instrumentar un cambio real. Existe la posibilidad de presentar cambios después de la finalización de la terapia, siendo útil informárselo al paciente. La alternativa viable es postergar la terminación del proceso, pero si ésta se alarga, puede modificar su función central y verse como una forma de vida del paciente. Entre las características, la transición de la etapa intermedia y final a veces es gradual y sutil, resultando difícil identificarla. Otras veces adopta un pronunciado impas. El proceso puede haber llegado a un punto muerto. El paciente se muestra perplejo, entendiéndose como renuencia a enfrentar la terminación. En otros, la transición es distinguida por la intensidad que adquiere la labor o lleva consigo determinada regresión, reiterando un antiguo síntoma, evitando con este que inicie la etapa final. Entre los problemas, el terapeuta puede experimentar sentimientos confusos en forma de resistencias o presiones, impulsándolo a dar por terminado el tratamiento. Pueden basarse en sentimientos de contratransferencia o aspectos de su labor profesional. Una vez resueltos, se verá enfrentado a una serie de obstáculos. El principal es imponer un final al paciente. El paciente puede argumentar que no es cierto que esté en la fase final, que no se siente preparado para su término. Para algunos se trata de un proceso de maduración, otros implica su independencia, mientras que otros enfrentarle un problema de muerte. Se debe tomar precaución en determinar cómo se concibe esta etapa. Ser libre y autónomo significa avenirse a la separación. Esta puede explorarse antes o después de las interrupciones temporarias de la terapia. Hay pacientes que toda interrupción provoca un trauma.
Las vacaciones largas brindan la mejor oportunidad de enfocar el problema de separación como un periodo a prueba. En la elaboración del proceso de separación puede entrañar repetición, reformación y especificación de las interpretaciones formuladas. La terminación asume características de irrevocabilidad y finalización. Al final, la psicoterapia puede reanudarse. Así es como la transferencia nunca se resuelve por completo, también la separación suele ser relativa. No hay que modificar la actitud terapéutica de neutralidad e impersonalidad hacia una actitud de amistad. El paciente puede percibir cambios en la conducta y actitud del analista, aun cuando no haya tenido lugar alguno. La interpretación que se puede ofrecer es que dicha percepción se basa en cambios producidos en él y no en el analista. La última sesión debe ser enfocada de la misma manera que todas las anteriores. Si creemos que la labor analítica puede continuar en nuestra ausencia, se vuelve a decir que éste debe seguir reflexionando y examinando su mente. El proceso trasciende. Este habrá aprendido una manera de experimentar sus emociones y manejar su conducta. Se puede notificar la posibilidad de reanudar la terapia, lo cual podrá aceptar su terminación con mayor ecuanimidad. Se debe transmitir que ha aprendido una forma de experimentar sus propias sensaciones, que no hay razón para que no pueda seguir haciéndolo en nuestra ausencia y sin nuestra ayuda. Es común que el paciente evite todo tipo de labor analítica fuera del contexto, lo cual merece nuestra atención, ya que a veces dicha actitud se basa en la presunción de que no daremos nuestra aprobación. La sesión final no debe diferir de las precedentes, pero en esta no se requerirá mayor ceremonia, resumen o síntesis final, ni ninguna palabra final de consejo. Basta con expresar el deseo de que tenga buena suerte. No es conveniente mantener contacto uno a uno, pero si el paciente está dispuesto, lo aceptaremos cordialmente.